los 9 meses de diferimiento van a ser trasladados al último mes de la cuota del contrato que tenían nuestros prestatarios. El interés adicional no va a ser cobrado, se ha eliminado esa posibilidad, como estaba en el espíritu de la ley, ¿no? La ley decía que no se iba a cobrar ningún interés adicional de ningún tipo o extraordinario. Se torna también llorando, pero de alegría porque el pueblo boliviano ha dado el respaldo único, y por eso nos han dicho, es la única opción. El conductor del vehículo protagonista ha tenido problemas en el sistema de frenos, vehículo automático, que no ha podido controlar a pesar de haber hecho las maniobras necesarias para el mismo, sin embargo sin tener la suerte necesaria de poder controlar el vehículo, que ha protagonizado el hecho que les estoy informando. Bueno, dentro de las recomendaciones que hemos hecho nosotros, habíamos sugerido no abrir. Sin embargo, existe un decreto supremo, la 4404, que establece la apertura ya de todas las actividades de tipo económica, por lo tanto no podemos ir en contra de la normativa, y en ese sentido lo que estamos haciendo es verificar que realmente se lleguen a cumplir los protocolos de bioseguridad. La propuesta que tiene de reactivar la educación el ministerio, muy importante. ¿Por qué decimos reactivar la educación? Porque ustedes conocen, con un decreto han cesado la gestión escolar. Atención, porque el gobierno hoy ha sacado un instructivo ordenando pagarse el aguinaldo hasta el próximo 21 de diciembre. Y para que nos dé toda la confirmación y todos los detalles, tenemos esta noche a la ministra de Trabajo, la señora Verónica Navia. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Hora 23. Hola Miriam, buenas noches. Para usted un saludo cordial y a todos los que la ven y la escuchen en este programa. Muchísimas gracias, ministra. A ver, cuénteme, el 21 de diciembre se tiene que pagar, es la última fecha para pagarse obligatoriamente el aguinaldo, tanto en el sector público como privado. Así es, Miriam. En realidad lo que ha hecho este despacho ministerial, parte del gabinete del presidente Lucho, es sacar el instructivo que por norma estamos obligados a sacar cada año antes del pago del aguinaldo. En realidad son las reglas con las que se deben cumplir, que la parte empleadora debe cumplir para precisamente para cumplir con este derecho de los trabajadores, que es el pago del aguinaldo de Navidad. Ahora bien, las empresas, tanto públicas como privadas, tienen también una obligación hasta finales del mes de diciembre, ¿verdad? Así es, hasta el 21 de diciembre debe ser efectivo el pago, y hasta el 31 de diciembre tienen que hacer llegar las planillas que corroboren el cumplimiento de esta obligación. 31 de diciembre es la fecha límite para hacer llegar las planillas de pago a esta cartera de Estado. Bien, le voy a volver a preguntar con relación al pago del aguinaldo. ¿Tiene que ser el pago al 100% y económicamente, efectivo? Así es, Miriam. El aguinaldo está establecido con normativa nacional desde el año 1944 como un 13º salario. Y este aguinaldo no debe ser fruto de descuentos, es indivisible, es impostergable y no debe ser sujeto a pago en especie. O sea, es en efectivo 100% del aguinaldo. Ahora, no es precisamente para todos las mismas reglas, es decir, los trabajadores, las trabajadoras que hayan cumplido los 12 meses completos, que tienen un año trabajando en esa empresa o en esa institución, tienen derecho a un 13º salario llamado bono de Navidad. Sí. Pero si hay personas que han trabajado por lo menos 3 meses o más, se hace el cálculo de la duodécima de aguinaldo, se llama. Sobre el total del haber ganado, sin descuentos, se saca el cálculo de lo que le corresponde ganar por 3, 4, 5, 6 meses, de acuerdo a la cantidad de trabajo que haya, el tiempo que haya trabajado en esa empresa. Muy bien. Ahora bien, los empresarios habían solicitado una serie y habían dado en todo caso una serie de propuestas para poder pagar este aguinaldo, porque están muy alarmados. Hay muchas empresas que señalan, incluso microempresarios, que podrían con esto entrar en quiebra con este pago del aguinaldo.
Bueno, mire, nosotros comprendemos totalmente y como gobierno, el presidente Lucho en el área económica está generando unas políticas para la reactivación económica, no solamente de la población a través del bono contra el hambre que se empezó a entregar ayer, sino también créditos, bolsas crediticias, inyecciones al sistema financiero para precisamente generar mejores condiciones para cumplir. Como Ministerio de Trabajo, Miriam, tenemos la obligación estipulada desde la Constitución, desde la creación de este ministerio en el año 1936, por hacer respetar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del país. Estamos en la obligación de hacerlo. Nosotros no podemos ir contra lo establecido en la norma vigente y convocar a un diálogo para que se pueda diferir el pago para el siguiente año, o se pueda pagar por partes, o se pueda pagar en especie. Claro. Estamos nosotros, lamentablemente, por normativa vigente, atados de manos. Nosotros estimulamos más bien a que haya un diálogo cordial entre empresarios y trabajadores, entre empresarios y sindicatos, para buscar la mejor manera de sacar adelante la empresa, porque para nosotros la empresa no es solamente el bien que le da plata a un empresario, sino también garantiza las fuentes laborales, estamos conscientes de aquello. Exactamente, y durante este año que hemos tenido confinamiento, que hemos tenido un gran riesgo, incluso yendo a trabajar, muchos trabajadores lo saben, en el sector público y privado, han tenido que ir igual a trabajar, han tenido que cumplir con sus horas completas de trabajo a pesar de la pandemia y a pesar del encierro. Usted lo ha dicho muy claro, Miriam, o sea, sí hemos sufrido una pandemia, eso no podemos negarlo, sí hemos sufrido los efectos de esta pandemia y de una mala administración, no solamente de la salud, sino de la economía del país, eso estamos conscientes todos, hay víctimas, hay victimarios, como en todos estos procesos de mala administración, pero los trabajadores han trabajado. De acuerdo a cada modalidad, han asumido turnos laborales, han asumido horarios especiales, medidas de bioseguridad en algunos casos han tenido que implementarse de manera urgente y necesaria, pero las trabajadoras y los trabajadores no han parado. Por lo tanto, el derecho está por demás protegido y debemos más bien garantizarlo. Bien, me imagino que ya para ir cerrando, ministra, van a estar analizando cómo van a hacer con los días feriados. Estoy hablándole del 25 y del 1 de enero, ¿no es cierto? No caen a final de la semana, caen prácticamente casi en el medio, por un lado ese tema, pero por otro lado el tema de ¿qué se va a hacer con los horarios? ¿Se va a poder dar flexibilidad de horarios para poder celebrar, digamos, el Año Nuevo, la Navidad? En la medida de lo posible se va a hacer respetar todo lo que se ha hecho en estos últimos años, María René, porque entendemos que más bien debemos estimular las reuniones familiares que en muchos casos han sido impedidas por confinamientos, por cuarentenas, etcétera. Entendemos que hay encuentros familiares incluso prometidos e incumplidos entre muchas familias bolivianas y nosotros somos muy respetuosas de las tradiciones, ¿no? Respetuosas de las tradiciones de las familias. Obviamente todo va a estar estipulado además en el decreto 4404 que ha salido de medidas de bioseguridad, no se permiten todavía los encuentros masivos en fiestas sociales, etcétera. Pero vamos a promover de todas maneras ese encuentro familiar que ha estado postergado durante mucho tiempo debido precisamente a este brote pandémico que hemos tenido y ha afectado también a nuestra población. Ya para cerrar, como caen en viernes, tanto el 25 como el 1 de enero, ¿se va a ampliar el feriado al sábado? Eso todavía estamos analizando, Miriam. Muy bien. Estamos analizando, eso no se ha sacado todavía el instructivo, pero como le digo, vamos a considerar los reencuentros familiares, vamos a considerar las posibilidades de evitar contagios, de no hacer fiestas masivas, todo se tiene que considerar para seguir sacando normativa que en realidad es de beneficio para la población que nos necesita tanto, ¿no? Le agradezco tanto, ministra, haber conversado con nosotros y le invito así públicamente para que nos acompañe en otra oportunidad ya aquí en el set. Miriam, con gusto, ya no es la primera vez que comparto con ustedes una entrevista y la verdad es que me siento muy en casa, es una promesa poder asistir, vamos a hacer un tiempo para estar con usted ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Que le vaya bien, ministra, hasta luego.
Hasta luego, Miriam, y un saludo a todo el pueblo boliviano. Muchísimas gracias. Vamos a conocer a continuación las 3 noticias que usted también tiene que saber. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Hospitalidad y Solidaridad abrieron este jueves en la sureña ciudad mexicana de Tapachula, en la frontera con Guatemala, el primer albergue del país dedicado exclusivamente a la atención de personas refugiadas y solicitantes de asilo. La sonda china Chang'e 5, enviada a la zona inexplorada de la Luna, terminó de recoger muestras de rocas y suelo lunar y se dispone a traerlas a la Tierra, anunció la Agencia Espacial Nacional este jueves. Esta es la primera misión de recolección de muestras lunares desde la década del 1970. La policía peruana capturó hoy a 72 personas supuestamente vinculadas al brazo político de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, que sembró el terror en las décadas de 1980 y 1990, informó el gobierno. Siguiendo el calendario electoral y rumbo a las subnacionales del próximo 7 de marzo de 2021, ha comenzado hoy el empadronamiento y esto va a ser hasta el próximo 17 de diciembre, pero vamos a conocer otros detalles de inmediato con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Salvador Romero. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido como siempre. Buenas noches, mucho gusto. A ver, ya comenzamos con el empadronamiento, como siempre va a ser para quienes van a cumplir 18 años y para quienes también cambian de domicilio. Así es, hoy hemos empezado una de las actividades más importantes de este proceso electoral, que es la inscripción ciudadana, efectivamente reservada para los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 7 de marzo de 2021 y para aquellas personas que hayan cambiado de domicilio recientemente para que puedan votar cerca de su nueva residencia. Este proceso de inscripción es muy sencillo, solamente hay que llevar el carnet de identidad y el empadronador le pedirá a la persona que también pueda registrar sus huellas dactilares. Hay que recordar que contamos con un padrón biométrico, que es lo que nos asegura que hay un ciudadano, un registro y un solo voto. Este es uno de los elementos centrales de la seguridad del padrón. Y nuestra recomendación es que los ciudadanos que deben registrarse puedan acudir en estos días. Evitemos las largas filas que pueden formarse cuando se cierra el plazo de inscripción, es decir, el 17 de diciembre o el 16 de diciembre. Si lo hacen ahora, la posibilidad de tener una atención expedita es mucho mayor. Muy bien. Y paralelamente a esto viene la depuración de las personas fallecidas. Así es, esta es una labor que lleva de manera paralela el Tribunal Supremo Electoral. Depuramos el registro de las personas fallecidas porque cruzamos la base de datos del padrón con la del registro civil, pero también está abierta la posibilidad para que cualquier ciudadano pueda verificar en el padrón si existiese el registro de algún familiar suyo que haya fallecido recientemente y que esté todavía figurando como habilitado en el padrón, nos lo pueda señalar, se adjuntan unas pruebas muy sencillas, se hace la verificación correspondiente y, de ser pertinente, ese registro queda depurado del padrón electoral. Es decir, que el trabajo de depuración lo hace el Tribunal Supremo Electoral, pero también colabora, coopera la sociedad civil y este es un elemento importante. Muy bien, hace algunos días don Rubén Costas, el gobernador de Santa Cruz, ha señalado de que su partido ha decidido exigir una verificación justamente del padrón, una verificación técnica y exhaustiva, y esto con presencia también de organizaciones políticas y organismos internacionales. ¿Se va a poder dar paso a esta solicitud? De hecho, esta es una posibilidad que está abierta desde hace muchos meses y hemos formulado reiteradas invitaciones para que las organizaciones políticas, pero también las sociales, las regionales o incluso ciudadanos que no tienen una adscripción particular puedan asistir a los laboratorios de integridad electoral donde está disponible todo el padrón electoral para que se hagan todas las pruebas de verificación de la consistencia del padrón electoral. Desde que están funcionando estos laboratorios de observación del padrón electoral, estos laboratorios de integridad electoral, que es su nombre, no se ha recibido ninguna observación de fondo que cuestione la integridad del padrón electoral.
y desde ese punto de vista se confirma lo que han señalado las misiones de observación internacional. Bolivia cuenta con un padrón confiable y eso también ya lo señaló en su debido momento la exhaustiva auditoría que llevó adelante la OEA. Muy bien. En este transcurso ya desde noviembre, ¿tienen los medios de comunicación la posibilidad también de inscribirse para poder dar información electoral? Así es. Bueno, en realidad la difusión de la información del proceso electoral no está sujeta a ningún tipo de reglamentación por parte del Tribunal Supremo Electoral. Esto hace parte de las reglas de la libertad de expresión de un régimen democrático. La difusión de las informaciones de carácter electoral hacen parte de la libertad de expresión de un régimen democrático. Muy bien. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral ha aprobado el reglamento para la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales. Así es, efectivamente, este es un documento que ayuda a regular el proceso electoral, que le genera reglas claras a las organizaciones políticas, a la ciudadanía, que van normando algunos de los aspectos que no están desarrollados en detalle en las leyes electorales del país, o que también introducen algunos elementos adicionales. Por ejemplo, ya se confirma y se ratifica que tendremos una jornada de votación extendida a 9 horas. 9 horas. Vamos a continuar conversando también con la Organización Panamericana de la Salud para definir los protocolos de seguridad sanitaria de la elección de 2021. Y aquí hay que subrayar que el país ha conseguido un logro colectivo muy importante. Lo que señala el presidente es cierto, no ha habido mayores contagios, a pesar de que muchos temían de que por las elecciones, la acumulación de gente, iba a ocurrir todo lo contrario. Pero bueno, otro tema que llama la atención, porque hasta este sábado, aquellos partidos políticos y agrupaciones ciudadanas tienen la posibilidad de inscribirse como alianzas, ¿verdad? Así es, este es un plazo que vence el sábado 5. Y a diferencia de lo que sucede en la elección presidencial, cuando la inscripción se da únicamente en el Tribunal Supremo Electoral, en este caso el proceso de registro se da también en los tribunales departamentales, en particular para las agrupaciones de alcance departamental, de alcance municipal. El Tribunal Supremo Electoral también estará abierto ese día para registrar las alianzas de los partidos políticos. Muy bien, esto es importante. Ahora, Comunidad Ciudadana hoy ha planteado algo con relación a una representación democrática en la asignación de los escaños. Usted ha debido ya escuchar lo que han señalado desde Comunidad Ciudadana, pero también nos ha visitado hace 24 horas don Fabián Yaxic, trayéndonos un proyecto de ley de modificación a la ley del régimen electoral que se lo había hecho pasar a usted, ¿no es cierto? Él pidiendo recuperar el principio de mayoría y proporcionalidad para estas elecciones. Fue un debate que tenemos entendido que se produjo en la Asamblea Legislativa y también que el proyecto de ley ya ha sido aprobada y le corresponde al Tribunal Supremo Electoral por el principio de legalidad aprobar el proyecto que ya ha sido convertido en ley. ¿Qué va a significar aquello? ¿Cómo afectaría o beneficiaría, digamos, a quienes estarían entrando en estas elecciones? Lo que hace este proyecto de ley es que fija las reglas de juego para la distribución de los escaños en las asambleas departamentales, sí, en particular en aquellos departamentos que no aprobaron su estatuto autonómico. En los departamentos que ya tienen los estatutos departamentales totalmente consolidados, se aplican las reglas que definieron esos departamentos para llevar adelante sus consultas departamentales. Estaríamos hablando en este caso de 5 departamentos. Particularmente los departamentos del occidente y del centro del país son aquellos que van a jugar con estas reglas que están definidas en esta ley, en tanto que los departamentos como Pando o Santa Cruz, que ya tienen sus estatutos
totalmente consolidados, han definido sus propias reglas de juego electoral. Muy bien, le agradezco mucho. Es corto el tiempo para poder hablar un poquito más de qué regiones están basándose ya en sus autonomías, porque va a ser muy lindo que usted nos pueda contar detalles justamente de cómo han realizado sus estatutos autonómicos para ir a estas elecciones. Por lo pronto, presidente, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Que le vaya muy bien, muy buenas noches. Vamos a una pausa, por favor. Volvemos en instantes. Y ya retorna, Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Anoche aquí, en Hora 23, habló con nosotros el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, don Juan Carlos Huarachi, justamente del pago del aguinaldo. Escuchemos. Anoche, en Hora 23. El Ministerio como tal ya ha emitido la instructiva, el plazo, fecha 21 de diciembre. Lo otro que es el pago de los 1.000 bolivianos, el bono contra el hambre, que también es muy importante para muchas familias que están esperando el día de hoy, ¿no? O finalmente cumplir el compromiso, ¿no? Y hacer cumplir como institución obrera al gobierno ya esto prometido en la época de campaña. Y creo que es importante también de que el gobierno tenga reflexiones. Hay un montón de familias que seguramente hoy están pidiendo, ¿no? Entonces nuestra obligación también es hacer la representación ante el gobierno, ante el presidente, de poder ampliar tal vez, ¿no?, seguramente este beneficio para otros sectores que tal vez se sienten marginados para la reactivación del aparato productivo. ¿Qué tenemos para reactivar la economía del Estado tras la demanda social fuerte a nivel nacional? Entonces creo que esta propuesta que hace la Central Obrera Boliviana de hacer una agenda conjunta ha caído bien al gobierno, y ahora hay que lanzarlo a las organizaciones sociales, ¿no?, a las federaciones, confederaciones, sectores populares que también puedan sumarse a construir esta. Tal vez tenemos diferencias en algunos temas particulares, como en el tema de discusión de incremento salarial, pago de algunos derechos o algunas conquistas que tienen los trabajadores, ¿no? Pero después estamos siempre para poder trabajar todos, porque hoy nos tenemos que sumar. Decía, mira, a ver, ¿quiénes han sido marginados del diferimiento de los créditos bancarios? Los trabajadores asalariados. ¿Por qué pido yo que estos compañeros se incorporen, se integren? Porque no perciben salario 6, 7, 8 meses, obviamente desde el mes de marzo de esta gestión, desde que se dio el inicio de la pandemia. Uno es que tengas tu patrimonio, y otro es que tengas tu ingreso mensual, un salario alto, ¿no? Y no pagues impuestos, claro, eso es ejemplo. Porque muy diferente, ¿no? Muchos han hecho su trabajo o han construido su patrimonio con años, 20, 30 años, tal vez más, ¿no? Eso no implica de que esté en este nivel catalogado para que pueda pagar este tipo de impuestos. Anoche, en Hora 23. Vamos a seguir hablando de este tema de economía también con don Gary Rodríguez, que está con nosotros, es el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. ¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto verlo después de mucho tiempo en Hora 23. Muy buenas noches, Miriam, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto que es un honor, un placer poder conversar con usted y a través suyo saludar a toda la audiencia de este hermoso programa. Muchísimas gracias. Ahora ya ha escuchado, ¿no? Y hay una instructiva del gobierno para pagar este aguinaldo hasta el 21 de diciembre. Esto sin que sea en plazos, va a tener que ser en un solo bloque y obviamente un pago en efectivo. Así es, y esto ha motivado cabalmente en la víspera ya un pronunciamiento de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que se suma a otros pronunciamientos de los micro, pequeños, medianos empresarios que semanas antes habían manifestado su preocupación por la manera como se tiene o tenía o debía enfrentar este compromiso, esta obligación. Se aclaró que desde el empresariado nunca se ha cuestionado el pago del aguinaldo, que es una conquista social evidentemente. Sin embargo, se puso sobre la mesa el tema del impacto que podía tener y que podrá tener, como ahora se ha dispuesto, el pago de una sola vez y con un término máximo hasta el 21 de diciembre. La Confederación ha lamentado profundamente y que no haya sido escuchada su voz, que no se hayan realizado las reuniones que se esperaban, y ha declarado con una voz de alarma a la luz de los indicadores macroeconómicos, pero también las
las posibilidades de impacto severo sobre el empleo en caso de que esto siga así y que no se atiendan las solicitudes, las sugerencias que se han hecho desde el empresariado para honrar este compromiso. Claro, una de las solicitudes o de las propuestas de los empresarios era que se les pueda otorgar créditos con tasa cero, ¿no es cierto? Aquellos denominados también créditos blandos, pero no ha habido respuesta del gobierno, tampoco de las entidades bancarias. En realidad, las entidades bancarias no tienen por qué dar este tipo de tratamiento excepcional que se está solicitando en un momento que también es excepcional, producto de la pandemia, claro, y además de la cuarentena que por más de 5 meses ha afectado a la economía de las empresas. Es el gobierno el que tiene que pensar en cómo viabilizar este pago, especialmente cuando atiende el pedido de la COP, en el sentido que se pague de una sola vez, cuando los micro, pequeños, medianos empresarios habían solicitado que fuera de manera parcelada. Incluso se hablaba no solamente de 3 o 4 meses, sino hacerlo a lo largo de un año. Porque el gran problema acá es de que las empresas no han podido ahorrar, no han podido previsionar este sueldo adicional del año, porque obviamente no ha habido las condiciones para ello. Es más, según datos de Fundempresa, se han cerrado más de 4.000 empresas, o sea, más de 4.000 empresas hasta septiembre no habían renovado su registro, de tal manera que o han dejado de funcionar o estas empresas ya están en el sector informal. Y con eso, obviamente, el empleo formal, legal, se pierde, se precariza. Y al final del día el impactado es el propio trabajador. Pero también, don Gary, hay una situación que es real. Los trabajadores durante el tiempo más fuerte de la pandemia, del ataque del virus, han continuado trabajando, han ido a sus fuentes de trabajo, incluidos horarios inconvenientes, muy complicados, poniendo también en riesgo su salud, ¿no es cierto? Miren, ha habido algunos sectores, como el agropecuario, por ejemplo, que ha continuado trabajando. Exacto. He tenido amigos del sector cañero, por ejemplo, que han fallecido producto de este esfuerzo, yo diría, sobrehumano que ellos han realizado para continuar, porque obviamente los cultivos ni en la siembra ni en la cosecha van a esperar que se levante una cuarentena, ¿verdad? Así es. No. Entonces, ¿cuál ha sido la consecuencia de esto, Miriam? Que de 3 sectores que han crecido hasta el momento, uno de ellos es el agropecuario. INE informaba que hasta septiembre tenemos un crecimiento casi del 2% en el sector agropecuario. El otro sector es el de comunicaciones, por el mayor uso de Internet durante la pandemia, durante la cuarentena, y el tercero es el sector público, que ha tenido que gastar más por este motivo. Ahora, en la generalidad de los casos, los trabajadores definitivamente no han asistido porque estaba prohibido, no se podía, no había esa autorización. ¿Y esto en qué, cómo lo podemos constatar? De que no habiendo producido las empresas, no habiendo tenido recursos, muchas han cerrado, y el INE nos informaba, por ejemplo, que hasta el mes de julio se habían perdido 289,000 empleos en el país por causa de la cuarentena, producto del COVID. En ese momento, hasta julio, la tasa de desempleo era 11,8%. Se dijo que hasta octubre ha bajado a 9%, pero si así fuera, considerando el desempleo estructural, estamos hablando de que un poco más de 300,000 personas en Bolivia no tienen en este momento empleo, y claramente si va a haber todavía más presión sobre las unidades legales y formales, que son las que pagan el aguinaldo, es probable que estas se reduzcan y todavía pueda aumentar más el desempleo en el país, lamentablemente. Ahora, ¿usted no considera que ese pago que va a recibir el trabajador del aguinaldo va a volver también a circular dentro de nuestro país y va también a retornar de una o de otra forma a la misma empresa que le está pagando al trabajador? Mire, hay 2 consideraciones en eso. Se han hecho estudios y lamentablemente en esta época navideña, en la época de fin de año, mucho de ese gasto se va sobre bienes importados. Esta es una constatación empírica, una constatación real. La segunda consideración es que para que ese dinero entre a la economía, primero tiene que existir.
Por eso es que se planteó que, como están haciendo en otros países, exista una línea especial de crédito con tasa cero, de tal manera que, a diferencia del bono o los bonos que va a entregar el gobierno, que son dádivas, son transferencias bilaterales, que vamos a terminar pagando nosotros esos créditos que hemos contratado con el BID o con el Banco Mundial. Esta línea de crédito sería honrada por los propios empresarios en un tiempo prudente, y eso no significaría una carga financiera adicional. En ese caso sí funcionaría lo que usted dice, pero de otra manera, lo ha dicho ya la Confederación, hay un 18% de las empresas que han sido encuestadas que están en posibilidades de un cierre inmediato. Dice que un 58% de las empresas están pensando reducir personal. Y todos sabemos que eso va a impactar finalmente ¿sobre quién? Sobre los trabajadores, y es algo que nosotros no queremos. Por eso habíamos sugerido esta solución, que reitero, la tiene que dar el gobierno, no la banca privada. Claro, porque muchos trabajadores también están esperando este aguinaldo para poder honrar muchas deudas que han contraído durante los meses que ha habido tanta inestabilidad por culpa del encierro, por culpa del COVID, ¿verdad? Miriam, yo le pongo un ejemplo. Todos tenemos, o una gran mayoría deudas de la clase media, tienen necesidades, tienen deudas, pero además tenemos una trabajadora del hogar en nuestra casa. ¿Qué pasa si el jefe de hogar ha visto disminuido su sueldo? ¿Qué pasa si ese jefe de hogar es despedido y tiene que honrar, tiene que pagar ese compromiso social con su trabajadora del hogar? Probablemente se tenga que prestar y lo haga, pero es bien probable que el próximo año ya las labores domésticas se las tenga que repartir entre las familias, porque no va a haber de dónde sacar. Es así de clarito. Si eso pasa en una casa, multiplíquelo por 5, tiene las micro, multiplíquelo por 20, 30, tiene las pymes, y multiplíquelo por más de 100. La generalidad de las empresas está en una situación difícil, y la lógica es la que le acabo de explicar. Muy bien. Don Gary, le propongo poder conversar ya en una próxima, porque hay que esperar todavía las nuevas medidas que ha anunciado el gobierno, que va a ser para este mes de diciembre, y veamos cómo va con este tema de la reactivación económica. ¿Le parece? Me parece que sí, y un solo acápite. El año pasado, en diciembre, cuando nuestro presidente del IPSE, el licenciado Pedro Colanzi, hacía la evaluación del 2019, sin saber nada del COVID en absoluto, pero ya previendo que íbamos a tener un mal año en términos de crecimiento, cosa que se confirmó. El año pasado crecimos 2,2% apenas, el menor crecimiento en casi 2 décadas. Él dijo lo siguiente: proponemos desde el IPSE un gran pacto social productivo con 3 actores: el gobierno, los empresarios y los trabajadores. ¿Para qué? Para evitar situaciones como estas y para ponernos de acuerdo y que se evite esta confrontación entre los trabajadores y los empresarios, y nos demos cuenta que esa es una unidad en realidad, que tiene que tener una misma visión, y que el gobierno tome las mejores políticas en función de que se siga creando más y mejores fuentes de empleo. La COP tiene la misma idea que usted está recordando, que ya era una idea del año pasado. Don Gary, Don Gary. La historia. Exacto. La próxima oportunidad vamos a continuar conversando justamente sobre este tema. Muchas gracias por ahora. Muchísimas gracias por la entrevista. Un gran abrazo y bendiciones para todos. Que le vaya muy bien. Vamos a una pausa, por favor. Volvemos enseguida. Y ya retorna. Hora 23. Nada más por ahora. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, un agradecimiento especial por confiar en nosotros, por estar con Hora 23. Nos reencontramos en las próximas horas. Buen descanso.